En Corea del Norte, una cortina de secretismo oculta un sistema punitivo tristemente célebre por su extrema severidad y brutalidad. Desde ejecuciones públicas hasta torturas. He aquí 10 castigos más alarmantes de los que se tiene noticia en Corea del Norte. Número 10. Ejecuciones públicas. Las ejecuciones públicas en Corea del Norte han cobrado notoriedad por sus características espeluznantes y escalofriantes, y aunque estos informes proceden principalmente de desertores y es difícil verificarlos de forma independiente, dibujan sistemáticamente un panorama profundamente inquietante. Estas ejecuciones desempeñan un doble papel en el régimen norcoreano. Son la forma más severa de castigo para los acusados y un espantoso espectáculo público creado deliberadamente para sembrar el miedo y mantener un estricto control social. Lo que distingue a las ejecuciones públicas norcoreanas es la gran variedad de delitos que pueden dar lugar a este castigo extremo. Estos delitos pueden variar significativamente, desde actos que la mayoría de las naciones considerarían delitos graves, como el asesinato o el espionaje, hasta acciones que las democracias podrían considerar menores o incluso lícitas, como consumir medios de comunicación extranjeros o intentar desertar. El carácter arbitrario de los delitos que dan lugar a penas tan severas subraya las medidas extremas que el régimen está dispuesto a adoptar para afirmar su dominio. La forma en que suelen llevarse a cabo las ejecuciones públicas pone aún más de relieve el brutal control del régimen. Estas ejecuciones suelen carecer de cualquier atisbo de juicio justo. En muchos casos, a los acusados se les niega la defensa legal y las sentencias parecen predeterminadas. Las propias ejecuciones se producen con frecuencia ante grandes multitudes, que a veces incluyen a familiares de los acusados e incluso a niños. A menudo se coacciona la asistencia del público y no mostrar suficiente entusiasmo o asistencia conlleva la amenaza de castigo. La elección de los lugares para estas ejecuciones públicas también es significativa. Se eligen deliberadamente para que sean simbólicas y a menudo tienen lugar en mercados, recintos escolares o cerca de las riberas de los ríos para maximizar la visibilidad y el impacto. La intención del régimen es grabar el horror en la mente del mayor número posible de personas, creando una memoria colectiva que sirva como potente elemento disuasorio contra posibles delitos futuros. A pesar de las flagrantes violaciones de las leyes internacionales de derechos humanos que denuncian inequívocamente las ejecuciones extrajudiciales, en Corea del Norte persisten las ejecuciones públicas sin un juicio justo. Sin embargo, el carácter hermético y aislado del régimen norcoreano plantea importantes dificultades a las organizaciones internacionales que pretenden tomar medidas eficaces contra estos abusos denunciados. En resumen, las ejecuciones públicas en Corea del Norte son el epítome de un espantoso medio de control similar a un teatro macabro, en el que el coste de cualquier deslealtad percibida se impone de la forma más extrema y horripilante concebible. El objetivo primordial es mantener a la población en un estado interminable de miedo y sumisión, esgrimiendo el espectro de este castigo final como una desgarradora historia de advertencia para que todos la contemplen. Estos actos representan una faceta escalofriante de las tácticas opresivas del régimen norcoreano, dejando un impacto duradero en la psique colectiva de sus ciudadanos. Número 9. Castigo colectivo y culpabilidad por asociación. En Corea del Norte, el principio del castigo colectivo es una práctica draconiana que va más allá del sistema penal convencional. Cuando un individuo es acusado de un delito o deslealtad, su castigo no se limita a sus propias acciones. Por el contrario, abarca a toda su familia y a veces incluso a parientes lejanos. Este enfoque refleja la implacable determinación del régimen de aplastar cualquier forma de disidencia y ejercer un control total sobre su población. La lógica subyacente a este sistema es infundir un miedo generalizado que trascienda el comportamiento individual. El régimen quiere que sus ciudadanos comprendan que sus acciones pueden tener graves consecuencias, no solo para ellos, sino también para sus seres queridos. Este entendimiento disuade profundamente a los individuos de hablar en contra del gobierno o de desafiarlo de alguna manera. Este miedo se extiende por toda la sociedad,
afecta a los círculos sociales y a las amistades y aísla a los posibles disidentes. Fomenta un entorno en el que la autocensura se convierte en la norma, ya que la gente tiene miedo de expresar sus opiniones o quejas. Las familias de los acusados suelen sufrir las consecuencias más duras. Pueden ser objeto de medidas punitivas, como el traslado forzoso a campos de prisioneros o a zonas remotas y empobrecidas. En estos lugares soportan trabajos penosos, severas restricciones de su libertad y una vida marcada por el estigma social. En los casos más extremos se ha denunciado la ejecución de familiares. Sin embargo, verificar estas denuncias de forma independiente es extremadamente difícil, dado el secretismo del régimen norcoreano. Este sistema está diseñado no solo para castigar, sino también para marcar permanentemente a las familias como no dignas de confianza. Tiene un impacto duradero que afecta a varias generaciones. Los niños nacidos en el seno de estas familias se enfrentan a un futuro sombrío, ya que a menudo son marginados de la sociedad y ven seriamente limitadas sus oportunidades educativas y laborales. Este ciclo de castigos establece un poderoso elemento disuasorio, reforzando el control del régimen sobre sus ciudadanos a lo largo de generaciones. Cabe señalar que la práctica de los castigos colectivos está ampliamente condenada por las leyes internacionales de derechos humanos, incluidas las Convenciones de Ginebra. Estas leyes prohíben explícitamente el castigo de individuos por acciones que no hayan cometido personalmente. A pesar de la condena internacional, Corea del Norte sigue empleando esta práctica, aparentemente protegida por su aislamiento y la limitada capacidad de intervención de la comunidad internacional. En esencia, el castigo colectivo y la culpabilidad por asociación en Corea del Norte sirven para exacerbar el ya de por sí severo sistema de castigos vigente. Al responsabilizar colectivamente a familias y comunidades de las acciones de los individuos, el régimen instaura un miedo generalizado que se extiende más allá de los muros de las prisiones y los campos de trabajo, consolidando su control sobre todas las facetas de la vida en Corea del Norte. Se trata de un aspecto escalofriante e inquietante del régimen que sigue suscitando la preocupación y el escrutinio internacionales. Número 8. Trabajos forzados. El problema de los trabajos forzados en Corea del Norte está muy extendido y es terriblemente brutal, con importantes repercusiones en la vida de muchas personas. Numerosos informes fidedignos han arrojado luz sobre la cruda realidad a la que se enfrentan decenas de miles de norcoreanos, tanto presos políticos como ciudadanos de a pie, atrapados en este sistema opresivo. Se les obliga a trabajar en diversos entornos que abarcan no solo campos de trabajo tristemente célebres como Kwanliso, sino también granjas y fábricas controladas por el Estado. Para el régimen norcoreano, este sistema tiene un doble propósito. Proporciona una mano de obra esencialmente gratuita y al mismo tiempo sirve como potente herramienta para ejercer el control social y político. Las condiciones en estos infames campos de trabajo son deplorables. Se obliga a los detenidos a realizar trabajos agotadores durante largas horas en entornos duros y a menudo peligrosos, como minas, talas de árboles y campos de cultivo. Las exigencias físicas de este trabajo se ven agravadas por las mínimas precauciones de seguridad existentes, lo que da lugar a un número alarmantemente alto de lesiones y muertes relacionadas con el trabajo. Para empeorar las cosas, la desnutrición es rampante y el acceso a una atención médica adecuada es muy escaso, lo que convierte la supervivencia en una lucha diaria para muchos detenidos. Estos campos de trabajo también funcionan como lugares de reeducación ideológica, donde los prisioneros son sometidos a intensas sesiones de entrenamiento que hacen hincapié en la lealtad inquebrantable al régimen, al tiempo que castigan sin piedad cualquier forma de disidencia. Además de las penurias físicas, el tormento psicológico es un compañero constante en la vida de los detenidos. Viven bajo el ojo siempre atento de la vigilancia y con el miedo perpetuo a nuevos castigos. Sin embargo, los trabajos forzados no se limitan a los muros de los campos de prisioneros. Incluso los norcoreanos de a pie pueden ser reclutados para realizar diversas formas de trabajo obligatorio. Por ejemplo, durante la temporada agrícola se suele obligar a los ciudadanos a trabajar como voluntarios en proyectos agrícolas. Del mismo modo,
los residentes urbanos pueden ser movilizados para proyectos de construcción u otras tareas manuales como parte de sus obligaciones socialistas. El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear castigos que van desde multas a humillaciones públicas o incluso penas de cárcel. El trabajo forzado en Corea del Norte cumple múltiples funciones para el régimen. Actúa como herramienta de castigo, infligiendo graves sufrimientos físicos y psicológicos a los sometidos. Además, sirve como medio de adoctrinamiento ideológico, reforzando la lealtad al régimen y suprimiendo la disidencia. Además, representa un valioso recurso económico, ya que el régimen se beneficia del trabajo de sus ciudadanos sin proporcionarles remuneración alguna. El sistema está diseñado intencionadamente para deshumanizar y quebrar el espíritu de quienes están sometidos a él, sofocando así cualquier forma de disidencia y perpetuando el férreo control del régimen sobre el poder. Las estremecedoras historias y los bien documentados informes que llegan de Corea del Norte sobre los trabajos forzados dibujan un sombrío panorama de un sistema que desprecia sistemáticamente la dignidad y los derechos humanos básicos en su implacable búsqueda del control absoluto. Este asunto subraya la urgente necesidad de atención internacional y de una acción concertada para abordar estas graves violaciones de los derechos humanos que siguen afligiendo a innumerables personas en Corea del Norte. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 7. La inanición como forma de castigo. La inanición, ya sea infligida intencionadamente o derivada de fallos sistémicos, se erige como otra forma de castigo profundamente perturbadora que ha saltado a la palestra en el contexto de Corea del Norte. Aunque la escasez de alimentos afecta a gran parte de la población norcoreana debido a las sanciones económicas, la mala gestión y los problemas medioambientales adquiere un carácter deliberado y siniestro dentro de los confines de las prisiones, los campos de trabajo y los centros de detención. En estos entornos, la privación de alimentos se emplea como método calculado para debilitar sistemáticamente a los prisioneros, tanto física como psicológicamente. Los informes de desertores y organizaciones de derechos humanos han arrojado una luz reveladora sobre la desnutrición extrema que prevalece en los campos de prisioneros y centros de detención norcoreanos. Cuando se ofrecen comidas, a menudo son tan escasas que apenas sirven para mantener la vida. Las descripciones de una comida pueden abarcar un mero puñado de harina de maíz o una sopa aguada con un valor nutricional mínimo. Esta subalimentación intencionada agrava la tensión física impuesta por los trabajos forzados, creando un cruel ciclo de deterioro de la salud, disminución de la capacidad de trabajo y, en consecuencia, castigos aún más severos. Esta brutal táctica tiene múltiples objetivos. En primer lugar, debilita al individuo hasta un punto en el que la resistencia, ya sea física o psicológica, resulta casi imposible. En segundo lugar, el acto de privar de alimentos sirve para deshumanizar a los detenidos, reduciéndolos a un estado en el que la lucha primigenia por la supervivencia eclipsa cualquier otra preocupación, incluida la capacidad de descenso o cualquier plan de fuga. Más allá de los muros de las prisiones, el espectro de la inanición se esgrime como herramienta de obediencia y control. Los ciudadanos se enfrentan a menudo a la privación de alimentos como castigo por no cumplir las cuotas de trabajo impuestas por el Estado o por participar en actividades consideradas ilegales por el gobierno, como participar en el comercio en el mercado negro. Incluso en estos contextos, la escasez de alimentos se transforma en un instrumento de control estatal, ya que el gobierno controla los graneros que pueden abrirse o cerrarse para recompensar la lealtad o castigar la desobediencia. El uso deliberado de la inanición como forma de castigo viola flagrantemente numerosas normas internacionales de derechos humanos, entre las que destaca el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce expresamente el derecho a acceder a una alimentación adecuada. A pesar de la rotunda condena internacional de esta cruel práctica, no ha disminuido y es un claro testimonio de las medidas extremas que el régimen norcoreano está dispuesto a emplear para mantenerse en el poder. Este asunto subraya la urgente necesidad de que la comunidad internacional aborde los graves abusos contra los derechos humanos que se producen en Corea del Norte y abogue por el bienestar de sus ciudadanos.
Número 6. Duros castigos. El sistema punitivo de Corea del Norte, tal y como lo describen los desertores y las organizaciones de derechos humanos, es un mecanismo extraordinariamente duro diseñado deliberadamente para suprimir cualquier forma de disidencia y mantener un control inquebrantable sobre la población. Estos castigos no se limitan a acciones que se considerarían graves en otras partes del mundo. También se extienden a delitos específicos de la estricta normativa del régimen norcoreano en materia de información, movilidad y libertad de expresión. Entre las formas más draconianas de castigo de las que se tiene noticia en Corea del Norte están las ejecuciones públicas, que sirven como espeluznantes espectáculos del poder del Estado. Estas ejecuciones, llevadas a cabo normalmente por pelotones de fusilamiento, suelen realizarse en lugares públicos para infundir miedo a la población local. Los motivos de estas ejecuciones pueden abarcar un amplio espectro, desde cargos de traición y espionaje hasta delitos menos graves como el contrabando o el consumo de medios de comunicación extranjeros. Las ejecuciones públicas sirven para recordar a la población las posibles consecuencias de desafiar al régimen. Otra faceta sombría del castigo es el encarcelamiento de larga duración en campos de trabajo, a menudo denominados Kwanliso. Las condiciones en estos campos son pésimas, con reclusos sometidos a trabajos forzados en entornos peligrosos. La malnutrición, la falta de atención médica y los abusos físicos proliferan y, lamentablemente, muchos presos no sobreviven a sus condenas, sucumbiendo a las duras condiciones o enfrentándose a la ejecución. Estos campos funcionan no solo como un medio de castigo, sino como una formidable advertencia. El miedo a ser enviado a un campo de trabajo se emplea como método de control social. Los castigos corporales representan otro método empleado por las autoridades, con técnicas que van desde las palizas severas a la tortura con agua y las posturas de tensión diseñadas para infligir daños tanto físicos como psicológicos. En algunos casos, los familiares del acusado también pueden sufrir castigos colectivos, por los que sus parientes, incluidos los niños, pueden ser enviados a campos de trabajo, basado en el principio de culpabilidad por asociación. Además, la repatriación a Corea del Norte suele acarrear severos castigos para los desertores. Los que intentan huir del país o son devueltos a la fuerza tras escapar se enfrentan a interrogatorios, torturas y a menudo encarcelamientos prolongados. Esto sirve tanto de castigo para el individuo como de elemento disuasorio para otros que se planteen abandonar el país. En resumen, el régimen norcoreano emplea estos severos castigos como instrumentos para mantener su régimen totalitario. El objetivo primordial es cultivar una atmósfera de miedo que disuada de cualquier inclinación hacia la disidencia o la desviación de las normas respaldadas por el Estado. Aunque estos relatos se basan en gran medida en testimonios difíciles de corroborar de forma independiente, la mera cantidad y uniformidad de tales informes describen una imagen sumamente preocupante del estado de los derechos humanos en Corea del Norte. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 5. Denegación de atención médica como castigo. En Corea del Norte, la absoluta falta de acceso a una atención médica adecuada se erige como una forma de castigo profundamente preocupante, a menudo entrelazada con otros graves abusos como los trabajos forzados y la tortura. En los campos de prisioneros, campos de trabajo y centros de detención del país, la atención médica es escandalosamente insuficiente y con frecuencia se deniega, lo que constituye un método adicional para agravar el sufrimiento de los detenidos. Los informes de los desertores y los hallazgos de las organizaciones de derechos humanos arrojan luz sobre una situación calamitosa. Los presos que sufren lesiones relacionadas con el trabajo, padecen desnutrición o contraen enfermedades, apenas tienen acceso a servicios médicos o medicamentos esenciales. Incluso en casos de enfermedades o lesiones graves, a menudo se les obliga a realizar trabajos penosos y continuados, lo que empeora aún más su estado y acelera el deterioro de su salud. La denegación deliberada de tratamiento médico sirve a múltiples y siniestros propósitos dentro del régimen punitivo. En primer lugar, funciona como una forma de tortura psicológica.
La conciencia de que las enfermedades o lesiones no serán atendidas añade una capa adicional de terror a una experiencia ya de por sí pesadillesca. En segundo lugar, la ausencia de atención médica puede actuar como una sentencia de muerte lenta, un método de eliminar a los prisioneros sin el acto manifiesto de la ejecución. Desde la perspectiva del régimen, este enfoque consume menos recursos que mantener la vida de los presos fuera del sistema penal. La denegación de atención médica no se limita únicamente a los reclusos del sistema penitenciario. También se extiende a los ciudadanos de a pie que infringen el régimen de diversas maneras. Por ejemplo, las personas que no cumplen las cuotas de trabajo, critican al gobierno o participan en acciones consideradas desleales, pueden verse privadas, ellas o sus familias, del acceso a los servicios médicos. En un país donde la capacidad de los centros médicos estatales ya es limitada, esto puede traducirse en un castigo severo y potencialmente mortal. La privación deliberada de atención médica es un instrumento brutal de castigo y control en Corea del Norte. Al privar intencionadamente a presos y disidentes de servicios médicos esenciales, el régimen fomenta una cultura de miedo y sumisión en la que incluso los derechos humanos más fundamentales se incumplen sistemáticamente. Esta forma de castigo no solo inflige sufrimiento inmediato, sino que deja secuelas físicas y psicológicas duraderas en quienes lo sufren. Subraya hasta qué extremos está dispuesto a llegar el régimen norcoreano para mantener su férreo control del poder. Número 4. Vigilancia y control psicológico. En Corea del Norte, la maquinaria del castigo va mucho más allá del mero sufrimiento físico. Abarca un intrincado sistema de vigilancia y manipulación psicológica que ejerce un profundo control sobre la población. Más allá de los métodos punitivos convencionales, este amplio aparato de vigilancia cumple dos funciones principales, como medida preventiva y como herramienta psicológica que fomenta la autocensura, fomenta la desconfianza entre los ciudadanos y cultiva un clima de miedo generalizado. La vigilancia en Corea del Norte no deja ningún aspecto de la vida intacto, desde los espacios públicos hasta la intimidad del hogar. El régimen emplea diversas tácticas, desde informadores humanos estratégicamente situados en las comunidades hasta métodos tecnológicos avanzados. Los barrios se organizan meticulosamente en unidades responsables de vigilar el comportamiento de sus miembros, creando un entorno en el que los individuos están sometidos al escrutinio constante de sus iguales. Incluso las infracciones menores pueden denunciarse rápidamente a las autoridades, lo que puede dar lugar a castigos que van desde la humillación pública hasta el encarcelamiento. El impacto psicológico de esta vigilancia omnipresente es profundo. Las personas viven en un estado de miedo constante, siempre conscientes de la posibilidad de que las estén vigilando. Esta vigilancia intensificada hace que los individuos sean extremadamente cautelosos con lo que dicen, con quién se relacionan e incluso con sus pensamientos más íntimos. Esta cultura de la vigilancia penetra en las relaciones familiares y de amistad, sembrando la desconfianza en los mismos vínculos sociales que suelen proporcionar apoyo emocional y psicológico. Además, el régimen emplea formas más directas de control psicológico. Las sesiones de crítica pública, a menudo denominadas sesiones de autocrítica, son habituales. En estas sesiones se coacciona a los individuos para que confiesen sus defectos percibidos y critiquen a los demás. Estas sesiones sirven a la vez como medio para inducir miedo y conformidad, actuando como táctica de humillación pública y como recordatorio constante de la omnipresencia del régimen en todos los aspectos de la vida cotidiana. Otra faceta del control psicológico es la incesante maquinaria propagandística que glorifica al régimen mientras vilipendia a los enemigos externos. Esto crea una realidad distorsionada en la que el Estado se presenta como el máximo protector, lo que dificulta psicológicamente que las personas cuestionen el statu quo o se rebelen contra él. Este sistema orwelliano viola flagrantemente numerosos principios internacionales de derechos humanos, como el derecho a la intimidad y a la libertad de pensamiento, pero sigue siendo una de las herramientas más eficaces del arsenal del régimen norcoreano para mantener el control sobre su ciudadanía. Esto subraya el hecho de que el castigo en Corea del Norte no consiste únicamente en el sufrimiento físico,
sino que se centra igualmente en la manipulación de las mentes de su pueblo, asegurando su conformidad a través de una cultura omnipresente de miedo y vigilancia. Número 3. La tortura, entre otras. La tortura es otro método de castigo profundamente inquietante que se ha documentado sistemáticamente en Corea del Norte. Arrojar luz sobre las desgarradoras experiencias de sus ciudadanos y obtener al mismo tiempo detalles precisos sobre las técnicas específicas de tortura y su prevalencia es un reto debido a la naturaleza secreta del país. Los relatos de los desertores y las conclusiones de las organizaciones de derechos humanos ofrecen una perspectiva aleccionadora. La tortura tiene múltiples propósitos en Corea del Norte, ya que no solo actúa como medio de castigo, sino también como método de interrogatorio y herramienta para reprimir la disidencia política. La tortura física abarca una serie de métodos explícitamente diseñados para infligir dolor extremo y daño físico. Las palizas son alarmantemente frecuentes y a menudo se administran utilizando diversos instrumentos, como varas de madera, palos metálicos y porras eléctricas. Otros métodos son la tortura acuática y las posturas de tensión, que obligan a las personas a mantener posturas insoportables durante largos periodos. Sin embargo, la tortura trasciende el mero sufrimiento físico. También se emplean despiadadamente métodos psicológicos para quebrantar el estado mental de las víctimas. La privación del sueño, la participación forzosa en sesiones de humillación pública y las amenazas de hacer daño a los seres queridos son algunas de las técnicas de tortura psicológica que se han utilizado. En muchos casos, el objetivo no es únicamente extraer información, sino también infundir un nivel de miedo tan profundo que la víctima se vuelva sumisa, menos propensa a desafiar o cuestionar al régimen en el futuro. Lo que agrava el horror es la ausencia de garantías procesales. Muchas de las personas sometidas a tortura no han sido acusadas formalmente ni se les ha concedido un juicio justo. Las confesiones obtenidas mediante tortura se utilizan con frecuencia como prueba en juicios falsos, enredando aún más la práctica dentro del proceso judicial. La falta de representación legal o de cualquier forma de supervisión externa convierte a las cámaras de interrogatorio en espacios sin ley en los que puede ocurrir casi cualquier cosa sin repercusiones para los autores. Estas acciones violan flagrantemente los estatutos internacionales de derechos humanos, incluida la Convención contra la Tortura, de la que Corea del Norte es parte. Sin embargo, la falta de transparencia y el aislamiento del país hacen excepcionalmente difícil que la comunidad mundial intervenga o exija responsabilidades al régimen. En este contexto particular, la tortura evoluciona más allá de ser una mera medida punitiva. Se transforma en un instrumento para mantener un ambiente de miedo y sumisión que el régimen considera esencial para su propia supervivencia. Las historias de los supervivientes de la tortura en Corea del Norte subrayan la urgente necesidad de concienciación y acción internacionales para hacer frente a estas graves violaciones de los derechos humanos. Número 2. Citados con frecuencia por desertores, ONG y organizaciones internacionales. Han sido constantemente sacados a la luz pública por diversas fuentes. Estas fuentes incluyen principalmente a desertores que han logrado escapar del régimen, organizaciones no gubernamentales, ONG especializadas en derechos humanos y organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. Aunque cada una de estas fuentes ofrece una visión única, a menudo convergen en los temas fundamentales del amplio control y las severas medidas punitivas aplicadas por el régimen norcoreano. Los relatos de los desertores son especialmente convincentes, ya que ofrecen experiencias de primera mano de la vida dentro de Corea del Norte. Las personas que han escapado del régimen describen una amplia gama de medidas punitivas, desde prácticas bien conocidas como los campos de trabajo y las ejecuciones públicas hasta formas más sutiles de tortura psicológica y adoctrinamiento. Algunos desertores han relatado incluso haber presenciado la ejecución o la condena a trabajos forzados de familiares como parte de los castigos colectivos. Aunque los relatos de los desertores pueden ser difíciles de verificar de forma independiente debido a la naturaleza cerrada de Corea del Norte, la coherencia de sus historias pinta colectivamente un cuadro convincente de abusos generalizados. Las ONG
incluidas destacadas organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han desempeñado un papel crucial en la recopilación de pruebas y la publicación de informes sobre los abusos contra los derechos humanos en Corea del Norte. Estas organizaciones entrevistan a desertores, recogen imágenes por satélite de presuntos campos de prisioneros y recopilan información de otras fuentes abiertas para defender la acción internacional. Aunque las ONG carecen de capacidad para operar dentro de Corea del Norte, sus rigurosos métodos de investigación y su reputación mundial confieren credibilidad a sus conclusiones, lo que las convierte en una fuente de información vital. Organizaciones internacionales como las Naciones Unidas también desempeñan un papel importante en la documentación de los abusos contra los derechos humanos en Corea del Norte. Por ejemplo, la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en la República Popular Democrática de Corea publicó en 2014 un exhaustivo informe en el que se detallan diversas formas de abusos, incluidos los que pueden constituir crímenes contra la humanidad. Estos informes sirven a menudo de base para sanciones y otras acciones diplomáticas contra el régimen norcoreano. Sin embargo, las organizaciones internacionales se enfrentan al reto del acceso limitado al país, que restringe su capacidad para llevar a cabo investigaciones sobre el terreno. Estas organizaciones suelen encontrar obstáculos debido a la naturaleza reservada y aislada del régimen norcoreano. Sin embargo, la uniformidad de los relatos procedentes de diversas fuentes suscita serias preocupaciones. El carácter recurrente y la similitud de estos informes sugieren la existencia de problemas sistémicos y no de hechos aislados, lo que subraya la necesidad de un escrutinio y una actuación internacionales. Tanto si se trata de un desertor que comparte sus experiencias personales como de una ONG que presenta pruebas bien documentadas, cada relato se suma a la angustiosa imagen de los abusos contra los derechos humanos y los duros castigos que prevalecen en Corea del Norte. Número 1. Un informe sobre graves violaciones de los derechos humanos. La documentación sobre violaciones de los derechos humanos en Corea del Norte es un relato angustioso que ha surgido de diversas fuentes, arrojando luz sobre la naturaleza profundamente autoritaria del régimen bajo el liderazgo de Kim Jong-un. Estos relatos revelan colectivamente un régimen que emplea medidas estrictas para hacer cumplir sus leyes y mantener su ortodoxia ideológica, creando una atmósfera de miedo y represión. Una de las pruebas más condenatorias de las violaciones de los derechos humanos en Corea del Norte es un informe exhaustivo publicado por una comisión de investigación de las Naciones Unidas en 2014. Este informe histórico detalla meticulosamente una amplia gama de violaciones sistemáticas y atroces de los derechos humanos, algunas de las cuales equivalen a crímenes de lesa humanidad. Entre las graves prácticas documentadas se encuentran las ejecuciones extrajudiciales. El informe también pone de manifiesto las terribles condiciones que imperan en los campos de presos políticos, donde los detenidos son sometidos a trabajos forzados, acceso inadecuado a alimentos y negligencia médica. Las ejecuciones públicas, a menudo llevadas a cabo sin las debidas garantías procesales, son espectáculos escalofriantes destinados a infundir miedo y obediencia. Incluso actos aparentemente inocuos, como ver medios de comunicación extranjeros o entablar comunicación no autorizada con extraños, pueden acarrear graves consecuencias, incluidas penas de muerte. En los casos más desgarradores, las mujeres sufren violencia sexual y explotación, incluidos abortos forzados e infanticidios. Los niños tampoco se libran, ya que son sometidos a trabajos forzados y adoctrinamiento ideológico en las escuelas, condicionándolos para toda una vida de lealtad incondicional al régimen. El secretismo del régimen norcoreano dificulta enormemente la verificación independiente de la información. Sin embargo, la coherencia de estos relatos, procedentes de diversas fuentes, como desertores, organizaciones no gubernamentales, agencias de Naciones Unidas e investigadores independientes de derechos humanos, dibuja un sombrío panorama de la situación de los derechos humanos en el país. Abordar estos problemas en la escena internacional es complejo y delicado, sobre todo con las ambiciones nucleares de Corea del Norte como telón de fondo.
equilibrar los esfuerzos para hacer frente a los abusos contra los derechos humanos y navegar al mismo tiempo por el intrincado panorama diplomático que rodea al programa nuclear norcoreano supone un reto polifacético para la comunidad internacional. Esto subraya la urgente necesidad de una diplomacia cuidadosa y de esfuerzos internacionales coordinados para abordar tanto la crisis humanitaria como los problemas de seguridad en la región. Nos vemos en el próximo video.